Señor les bendiga a todos, buenos días, un día más de vida que nos da el Señor y damos gracias a Dios por este nuevo día y la bendición que nos da de poder estar delante de Él este día sábado, y pues bendecimos al Señor porque nos permite estar de pie y pues meditar en su palabra, en el pan del día de hoy. Quisiera compartirles el pan de hoy. Lo leí y aunque no hemos estado compartiéndoles el pan el día de hoy, me gustó y quise tomarlo como base y referencia para que ciertamente podamos edificarnos ahí. La base bíblica está en Colosenses, en la escritura en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. La escritura nos habla unas bases fundamentales, doctrinalmente hablando, pero muy especiales. Le titulan al pensamiento pedir perdón. ¿Por qué les digo que son bases fundamentales y esenciales? Son importantes para cada uno de los que somos hijos de Dios, el analizarlas y meditar en ellas. Fíjense, la escritura dice en los versos que nos refiere el pensamiento para hoy, del capítulo 3 de Colosenses, verso 12 en adelante, dice: Vestíos, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está hablando de cualidades muy interesantes para cada uno de nosotros, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice la Escritura. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Es la plataforma espiritual, la Escritura, la que nos pone en el pensamiento para hoy. El pensamiento que nos invitan a reflexionar dice pedir perdón. En el año 2005, Collins falsificó informes que llevaron a McGee a prisión durante 4 años. Y este juró encontrar a Collins cuando saliera y vengarse. Finalmente McGee fue exculpado, pero ya había perdido todo. Mientras tanto, se descubrió que los registros de Collins eran falsos. Y él también fue preso. En la cárcel, los dos conocieron a Cristo como Salvador. En el año 2015 descubrieron que ambos trabajaban juntos en la misma organización cristiana. Collins recuerda: le dije a McGee, no sé cómo explicarlo, lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, señaló McGee, y lo perdonó. Ambos pudieron reconciliarse porque habían experimentado el incomparable amor y perdón de Dios, que hace que podamos perdonar los unos a los otros. Ahora son grandes amigos. Compartimos esta misión de enseñarle al mundo que si le debemos una disculpa a alguien, debemos dejar el orgullo de lado y pedirle perdón, dijo Collins. Y si hay resentimiento, soltar esa amargura, porque es como beber veneno y esperar que mate al otro. Dios llama a los creyentes a vivir en paz y unidad. Si tenemos alguna queja contra alguien, entreguémosla al Señor y Él nos ayudará a reconciliarnos. Dice abajo los pensamientos que nos entregan para quedarnos con ellos y meditar durante el proceso del día. Señor, ayúdame a saber pedir perdón. Cristo nos hace libres para que podamos perdonar. Amén.
Bueno, esta mañana quiero hacer énfasis, quiero meditar en lo que trata la palabra. Me llamó la atención el poner una plataforma de alimento espiritual en este día, en el nombre del Señor para tu vida. Y todos aquellos que se vayan a conectar y estén conectados a través de este medio, los bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas. Pido a Dios, ruego a Dios, Espíritu Santo, que los guíe, los llene de su presencia para que puedan llevar a cabo el proceso de la enseñanza en Cristo. Sé que no es fácil muchas veces el ser obedientes en el mandato del Señor en muchas cosas, porque cuando dejas que la voluntad humana entre en acción, es difícil que el Señor tome control, pero cuando le das el control al Señor, el Señor empieza a hacer en ti cosas maravillosas que a la larga o desde el momento que lo decides, tu vida empieza a vivir en excelencia y en bendición para con Dios. Le titulan en esta mañana al pensamiento pedir perdón y tomamos la base de Colosenses 3:12 hasta el 17. El versículo 16 me llama muchísimo la atención. Dice, es una base en la porción que nos toca leer el día de hoy. Es una base, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y también dice, enseñándonos y exhortándonos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Te quiero llevar, iglesia, y todo aquel oyente que esté escuchando o vaya a escuchar por el medio de la grabación que queda ahí registrada, el consejo para hoy. Te quiero llevar a meditar en esto. Mira, todos ustedes saben que entregamos nuestro pan diario como base fundamental de pues una mesa familiar, un altar devocional en el cual nos podamos ilustrar y tener un alimento espiritual en un ejercicio voluntario. Dentro de todo esto, el pan trae bases y referencias. Hay una referencia en la Escritura que tomamos como base para leer y a través de ella alinearnos a la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de esto, nos transmiten un título y nos dan un pensamiento. El hecho de que medites, lo estoy enseñando todo el tiempo a ustedes, el hecho de que medites en la reflexión del pan, no es para que abramos la Escritura de mil formas y nos vayamos entrelazando a temas dentro de la teología, el estudio bíblico, temas que amplíen el panorama o crezcamos en ellos. Si lo usas así, bien, haces un bosquejo y le echas para adelante en un estudio. Pero cuando tomas como fundamento el pan, no te olvides de alinearte con el pensamiento. El día de hoy es pedir perdón. Y este sería el tema, y la línea del pensamiento es por ahí. Entonces yo te tengo que dar esta enseñanza porque muchos no lo hacen, muchos no toman el pan. Es más, muchos los tienen olvidados. Estoy a punto de ordenar otro paquete para el año que viene, ya estamos en noviembre, y tenerles su pan diario. Desde que existe la Iglesia Maranata de 15 años, no ha habido un año que no les entreguemos su fundamento a través del cual ustedes hacen su plataforma de devocional para su familia. Si no lo haces, ya es tu problema. Pero también mi deber es enseñarte la forma y la línea en que debemos meternos al pensamiento del día de hoy. Pedir perdón. ¿Por qué el versículo 16? Extrayéndolo del texto en el cual se encuentra fundamentado el pensamiento para hoy. El verso 16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Este es algo interesante para llevar a cabo toda la enseñanza durante el año en nuestro pan diario. ¿Qué nos quiere decir aquí esta escritura? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pues literalmente nos dice que es morar, es permanecer, es vivir, es habitar ahí contigo. Y literalmente nos dice que constantemente debemos leer, debemos estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y ciertamente acompañarla con oración. No puedes nomás leerla así nada más. Acompañarla con oración hasta que more con toda su riqueza en el corazón de cada uno de nosotros.
Es importante que entendamos estos principios y comprendamos lo que atañe a las cosas espirituales, morales, tenerla aquí adentro, habitar ahí. Cuando el creyente pueda dar testimonio de esto, de que está ahí, entonces tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y todo lo que motive tu vida estarán bajo la influencia del control de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús va a ser el centro total de tu vida. Y de acuerdo a lo que nos dice aquí, deberían pues emplearse los salmos, de alguna forma. Hablan, por ejemplo, me viene a la mente el Salmo 119, está lleno de meditación en cuestión de la palabra, pero la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Salmo 119 habla mucho de, en tu ley meditaré de día y de noche, y todas estas palabras están ahí. Entonces muchas palabras como estas nos enseñan y deben morar y habitar. Entonces deben emplearse, es lo que nos dice aquí al final de esto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, para esto deberíamos nosotros literalmente emplear los salmos, los himnos y los cánticos espirituales para enseñar la palabra y exhortar a los creyentes a llevar una vida de obediencia a Dios. Relaciones interpersonales es básicamente lo que nos muestra el pensamiento para hoy. O sea, la base principal del pensamiento para el estudio, el devocional o la meditación de hoy día, en realidad es la Sagrada Escritura. Toda la base fundamental se encuentra en el versículo 13 de Colosenses, aquí donde leímos, donde dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Dicen las palabras soportándonos, perdonándonos de la manera que Cristo nos perdonó. Es fácil decirlo, es fácil expresarlo. Y cuando dice aquí, si alguno tuviere queja, básicamente la palabra queja o la expresión que nos deja la Escritura aquí parece sencilla, pero cuando alguien ofende tu vida, cuando alguien te lastima de una forma que tú consideras imperdonable, lo pones sobre un fundamento humano, porque la queja es simple, algo que te digan, algo que en una relación interpersonal te hacen, te robaron, pero ya cuando afecta tu espíritu y tu alma en una relación interpersonal es bien diferente, y es donde veo que a la gente le cuesta trabajo el procesar el perdón. Recuerda que el tema de hoy no se trata del hecho de que sueltes el perdón, se trata del hecho de que pidas perdón, pedir perdón, y nos da el ejemplo de estas dos personas. Aquí tenemos que hacer referencia a lo que es el perdón, y siguiendo la Escritura, el mismo Señor nos habló, Mateo, en Mateo capítulo 6 está el Padre Nuestro registrado ahí, y en el Padre Nuestro están las palabras que el Señor dice cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Les entrega el Padre Nuestro que todos conocemos como Escritura. Es nuestro, es una oración personal que el Señor nos dejó ahí como enseñanza, y también lo hacen de una forma religiosa, donde lo repiten constantemente en rezos de la iglesia tradicional que conocemos. Y dice, perdona, el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, aquí hay una línea entre la cual estamos nosotros enlazados desde el trono de gloria. Cuando le decimos perdona nuestras deudas, estamos hablando con el Padre Celestial. Pero aquí acondicionamos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es un ejercicio que debe estar en práctica. Todos nosotros debemos estar practicando esos principios. No puedes decirte hijo de Dios y alejarte de los fundamentos y los principios que en Dios están. Puedes excusar tu actitud en tu humanidad, pero si tú permites que tu humanidad esté o entre ahí, te va a afectar muchísimo en todas las áreas. ¿Por qué te digo esto?
Si analizas el fundamento en el cual nos dieron la referencia hoy, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, te está dando una referencia que tú tienes que practicar, tienes que vivir. Vestirte es estar poniendo la investidura divina, que es el nuevo hombre, y desechando la vieja naturaleza. Y luego el 14 del mismo versículo, del mismo capítulo donde está el Padre Nuestro, saltando el 13, el 14 y el 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí está la condicionante, los perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quieres recibir el perdón del cielo? Pues tienes una práctica que tienes que realizar. Dice también, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero hacerte una nota aclaratoria, no está hablando del perdón de salvación que recibiste cuando te arrepentiste de tus pecados, reconociste que eres un pecador por naturaleza, arrastrando una naturaleza caída, y la gracia de salvación en Cristo Jesús llegó a tu vida. No, está hablando a los hijos en práctica, está hablando de la forma en que Dios nos va a perdonar, está hablando en la forma, cuando tú no perdonas, tú traes una carga tremenda en ti. Y vas caminando con esa carga y el perdón está a tu alcance, pero recuerda que mientras tú vayas caminando sin soltar ese perdón, es difícil que Dios perdone. Pero aquí la cuestión es, necesitamos aprender a pedir perdón. La cosa de enseñanza, la cuestión de la enseñanza en la cual te quiero llevar es que quizás puedas ser tú el ofendido y digas, pues a mí me deben de pedir perdón. Pero Dios no te da alternativa, porque Dios te pone en una disyuntiva. Ahora tú tienes que pedir perdón, porque cuando dice la Escritura, si alguien te ofende, ve y dile. Y tienes que soltar el perdón. Entonces ahora tú, o eres el que vas a pedir perdón, o eres el que tiene que pedir perdón. Pero si tú sabes que estás ofendido y no sueltas, entonces tú estás atado, pero ahora nos pide el pensamiento que nosotros vayamos y pidamos perdón. Pero ¿cómo es posible si yo no le ofendí? Pero sí, pero para con Dios estás ofendiendo. Entonces necesitas ir a hacerlo para que tú descanses. Y el proceso, ahora sí, de la Escritura en relación a lo que estamos recibiendo en el pensamiento, esa es la fórmula. Yo sigo siendo un agresor, un ofensor, cuando no reconozco que tengo que soltar un perdón por ofensas que me hayan hecho. Y tampoco dice, nos perdonará nuestro Padre Celestial. En Mateo capítulo 18, vamos a buscar esa lectura, me interesa porque es una alegoría, un ejemplo que nos da ahí el Señor Jesucristo. En Mateo 18, en los versos 23 al 35, son varios, habla de dos deudores. Y en esto dice la introducción que da el Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escuchen bien esto. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Mira, quiero tomar esta escritura como referencia, hablando de pedir perdón y perdonar. Esta escritura nos enseña que nuestro Padre Celestial, siendo el soberano de todo, en el Calvario, en la cruz del Calvario, nos otorgó el perdón de todas nuestras deudas, de todo aquello lo cual merecíamos, la cárcel, el castigo, el infierno, una eternidad separados de Dios, etc. Creo que me alcanzo a dar a entender con esto. Pero la Escritura dice
que hay un consiervo, y aquí ya nos mete dentro de la familia cristiana, y es lo que en las iglesias se está llevando a cabo. Muchas veces nosotros ponemos juicio en nuestras cabezas y el Señor advierte sobre estas cosas. Cuando hacemos diferencia, cuando nosotros ponemos cosas externas sobre una relación interna en lo espiritual, el Señor quiere que aprendamos a vivir y a convivir como un cuerpo que somos en el Señor. Pero dice, si se te ha perdonado todo, la deuda, de acuerdo a Números, representa una deuda impagable para esta persona a la cual fue perdonada. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, centavos, el valor que tiene el ejemplo que el Señor dio. Y está dando 100 denarios. En realidad no, en un año lo pagas, en fin. Él no quiso perdonar una ofensa pequeña a su hermano en Cristo. Muchas veces nos ofendemos de cosas que ni son ofensas, porque muchas veces en los niveles que tenemos en Dios, vas a encontrar gente que ante el nivel de tu capacidad, entre comillas, que tienes de conocimiento cristiano, no sé en qué lo fundamentas, en tus experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, no sé, pero pones juicio sobre aquellos que no han encontrado madurez. Pero tu madurez en tu conducta, rechazando a tu hermano, juzgando a tu hermano, no abriéndole las puertas, no ayudándolo cuando puedes y muchas otras cosas más, demuestras que eres más inmaduro. Pero hablando del perdón cuando se te ofende porque ellos no tienen la capacidad que entre comillas tú ya lograste en Cristo, entonces el Señor dice, si no perdonas, si no actúas en base a lo que yo hice por ti, te vas a quedar en condenación hasta que no proceses. Pero ¿sabes qué es lo triste? Ya cuando eres hijo, lo que pasa es que no vas a poder ver la luz del Evangelio que te trae libertad para vivir una vida en excelencia en Dios. Y vas a estar cautivo, un cautiverio que no te va a dejar vivir en paz porque siempre vas a traer cosas en contra de X y cualquier persona. Entonces esta alegoría es muy importante. No teniendo literalmente con qué pagar el consiervo, no le quiso perdonar, sino que lo echó ¿a dónde? A la cárcel. En Lucas capítulo 7 está la misma enseñanza, no más diferente en relación al perdón. Y en el versículo 42, después de hablar también de un ejemplo, y hablando de quién ama más en relación al perdón, en Lucas 7:42 el Señor les hace la pregunta después de también darles un ejemplo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues ¿cuál de ellos le amará más? Le está haciendo la pregunta y Pedro responde, pues yo pienso que aquel que se le perdonó más. Yo no sé cómo clasifiques tu pecado, tu posición. Tú llegaste y le pediste perdón al Señor y Él fue tu mayor ejemplo. Él perdonó todos tus pecados cuando viniste al arrepentimiento. No teniendo con qué pagar, dice, perdonó a ambos. Y pues ¿cuál de ellos le amará más? La cuestión es que a veces nosotros al poner juicio, si viniera alguna persona hablando del sexo femenino que fue prostituta, quizás tú la juzgues porque pues degradó su cuerpo a humillación, y tú la juzgues y digas, bueno, yo ni siquiera caí en eso, yo soy mejor a un drogadicto o a un narcotraficante, a un asesino. Tú puedes clasificar como tú quieras, pero aquí el Señor no nos da alternativas. El Señor está diciéndonos a nosotros, ¿quién amará más a Dios? Porque el perdón se aplica igual y sientes lo mismo, pero yo creo que aquel que entendió que se hundió más en el mundo y en el pecado, ama más al Señor. Así es de que no importa el celo que tú tengas hacia esa persona, tú demuestra todo lo que quieras, lo único que estás demostrando es tu falta de perdón y entendimiento de la Escritura y tu comunión con Dios. Así que baila, danza, habla lenguas, haz lo que te dé la gana en el Señor. Eso nomás es un espacio tuyo con Dios, pero a mí demuéstrame que eres hijo de Dios, manifestando un amor, una entrega, una aceptación, porque aquella persona que perdonó Dios estando hundido en tanta bajeza, le ama más que tú. Entonces tenemos que meditar cada palabra. Entonces ellos aquí no tienen con qué pagarle perdón a ambos. ¿Cuál le amará más?
Si analizamos Efesios capítulo 4, del 1 en adelante, el Señor dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es un llamado para todos. Y si lees la escritura ahí en ese espacio, dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta escritura me deja saber que para poder pedir perdón o soltar el perdón, yo tengo que andar caminando dando los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Sin ellos no podemos salir adelante. Y no puede haber hijo sin el Espíritu Santo. Y si eres hijo y tienes el Espíritu Santo, tiene que estar el fruto en ti. De ti depende que lo desarrolles. Y una vez desarrollado, puedes tener las bases suficientes y la humildad suficiente para que delante de Dios vayas con tu hermano y le pidas perdón. Y cuando éste llegue, también tú puedas perdonar si tú eres el ofendido. Pero te repito, la forma en que la escritura nos mueve: una vez que sabemos que alguien ofendió, el Señor dice: ve y dile a tu hermano: me has ofendido, te perdono. No necesito que vengas y me pidas perdón. El perdón nos da liberación. Y el perdón, una vez que lo damos, quita toda amargura, todo rencor. Y como dice aquí, tristemente, pero así es muchas veces, en el sentido de lo que enseña aquí, dice: debemos dejar el orgullo de lado y pedirle perdón. Si hay resentimiento, soltar esa amargura, pues porque es como beber veneno y esperar que mate al otro. O sea, tú te estás bebiendo el veneno y esperas que mate a la persona que te ofendió. No es así. Tenemos que soltar para poder vivir. Entonces Dios llama a los creyentes a vivir en paz y en unidad. Algo que el Espíritu Santo me ha medido mucho por un año o dos es entender el proceso de la unidad en el cuerpo de Cristo, la aceptación, vivir. Porque cuando entendemos esto, obtenemos la victoria. Hacemos que el Espíritu Santo trabaje bajo su unción, trayendo los dones para manifestación y la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí entran esas emisiones sobrenaturales que están solamente en el Espíritu Santo, que Él da como Él quiere, que Él reparte cuando Él quiere, a quien Él quiere, pero es para la edificación del cuerpo. Y yo lo he visto manifestado cuando el cuerpo unido suelta de su corazón todo aquello que le estorba y se une, aceptando a todos, viniendo de contextos diferentes, para adorar al único Padre Celestial que nos dio vida y nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo te invito a que en este día medites en esto y que la palabra de Dios esté ahí. Ahora, yo te puedo decir una cosa y te lo aseguro: todos los que han escuchado la palabra en este día, todos los que van a estar meditando en el pan, van a ser probados en ello. Está alerta para cuando llegue el momento, sueltes el perdón, sueltes la bendición o aprendas a pedirlo en el nombre del Señor. Te bendigo y te invito a hacer una oración cortita conmigo para que sellemos con el Espíritu Santo esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que a través de este medio van a estar escuchando esta palabra. Oro a ti para que nos des una unción, Señor, a través de la cual podamos fluir en el perdón tuyo, recibirlo y darlo para que tú te lleves la gloria en excelencia y entender que somos una unidad en Cristo Jesús. Y esa unidad debe de andar en luz y en bendición. Que la paz que está en ti gobierne en nosotros y que el amor y el gozo, Señor, sean manifiesto en nosotros hacia los demás. La gloria y la honra sea para ti. Bendigo a tu pueblo y te doy gracias, cubriéndolos con la sangre de nuestro Señor Jesús, esa sangre de Cordero que fluye vida en todos nosotros y nos da la bendición de tener victoria. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia e encamínanos en este día para que podamos ser instrumentos de salvación para aquellos que lo necesiten. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos a ti con acción de gracias. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias por los que se conectaron. El último que veo ahí es Gabriel Soriano. Dios te bendiga, hermano. Un saludo. Y todos y cada uno de los que se conectaron esta mañana, gracias a Dios por ustedes. Les repito, no hay horarios. Aviento la palabra, damos los estudios, estén al pendiente, o si les llega una alerta, creo que tienen que, al inscribirse les llega una alerta cuando se pone en vivo algún video. Dios me los bendiga a todos, un saludo a todos,
Gracias por estar conectados. Ahí quedó grabado el video, el devocional para el día de hoy. Al rato estaremos metiéndonos con palabra del Señor o con algún estudio. Y en el nombre de Jesús los saludo, les amo. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.